Sería una buena pregunta analizar por qué León, después de haberle dado una paliza completa a los nobles e incluso al príncipe heredero, fue premiado con tantos ascensos, subiendo a ser un noble de grado sexto, dándole o adjudicándole el título de caballero además de varón. Pues bueno, no te rompas más la cabeza, resulta de que la novela nos trae esta respuesta, y para comprenderlo tenemos que entender la siguiente idea. En el mundo de Otome Game Sekai, más específicamente dentro de la escuela en donde se desarrollan los eventos de los juegos, existe una política. Se quiere educar la nobleza del futuro para que ellos entiendan la importancia de ser un buen dirigente, bajo la premisa de que ellos son iguales a su pueblo, todos son seres humanos. No obstante, ese lema solo existe en el papel, pues la diferencia de clases entre unos seres humanos y otros es tan abismal que muchas veces las personas no se atreven a hablar o ir en contra de aquellos que se encuentran en un estatus social superior. Dicho de otra forma, los hijos de duques no tienen ningún enemigo o cualquier otra persona que los critique. Crecen estando en lo más alto y no existe nadie quien los corrija, pues estos son intocables. Este es un serio problema que ha venido desarrollándose desde hace muchas generaciones y que se ha intentado cambiar. Después de todo, si no puedes corregir a una persona, es imposible educarla. Para el caso en concreto, el príncipe heredero al trono, la persona, la figura de autoridad más alta dentro de la institución, no existía nadie que le pudiera contradecir el error fatal que estaba a punto de cometer, de dejarse embaucar por una mujer que también engatusaba a otros 5 hombres, todos y cada uno comprometidos. Cualquiera que lo viera desde la tercera perspectiva o tercera persona se daría cuenta de esta salvedad, pero aún así, debido a su posición, nadie se atreve a decirle una sola palabra ni a resaltarle su error, ni siquiera sus mismos profesores. Y aquí es cuando entra León. Aprovechando la oportunidad del duelo, vimos de que él todo el tiempo estaba recriminando las principales falencias de cada uno de estos nobles, también sobre sus ideas estúpidas y sobre lo tontos que se estaban viendo. Recordemos que cuando León estaba hablando con el padre de Angélica, ofreciéndole dinero, sobornándole para que lo protegiera en la corte, este le preguntó sobre su verdadera intención, y aunque él no se la quiso contar, dijo la que mejor sonaría para el momento. Me daba cuenta de que el príncipe estaba cometiendo errores estúpidos y nadie hacía nada para impedirlo. Entonces yo quería dar el primer paso y corregirlo. Esas palabras se quedaron dentro del corazón del duque, pues pensaba que lo que veía delante de él no era un estudiante listo. Si él lo hubiera sido, simplemente se hubiera quedado observando la situación, sino que lo que estaba viendo era un auténtico caballero, a lo que los nobles deberían aspirar a hacer. En su corazón consideró que esta persona sí sería digno de su hija. Y así fue como él, detrás de bambalinas, sobornaría a los demás miembros de la corte real e insinuaría de que esta persona había cometido algo bueno y que sus acciones repercutirían positivamente para el futuro del país. Por tal, en lugar de castigarlo, debería ser premiado. Deberían reconocerle los méritos por estar dispuesto a abandonar su posición social, su fortuna, su seguridad, en pos de enseñarle al príncipe una lección. Después de todo, el sujeto se estaba metiendo con una chica con otros 5 novios y él iba a ser el futuro rey. Si de repente supongamos que todos contrajeran matrimonio felizmente, llegaría el momento en donde tocaría engendrar un heredero. Todos le darían como a rata a María todos los días y cuando ella quedara embarazada quedaría la gran pregunta: ¿de quién es el niño? ¿Esta persona es hija del conde? ¿Es hija del marqués? ¿Es hija del duque? ¿Es hija del príncipe? No tenemos ni la más mínima idea. Sinceramente, una situación que podría representar mucho riesgo en la estabilidad del país. Un peligro que el príncipe no estaba viendo, que nadie tenía la posibilidad de comentarle, pero que alguien sí fue capaz de hacerlo. Héroes, caballeros, los estaba extrañando bastante. El nombre de este viejo servidor, como seguramente ya lo conoces, pues es el nombre del canal, es el señor Micael. Y
Como siempre, en esta noche, aprovechando el momento, quisiera comentarte todas las diferencias que encontré a lo largo de todo el capítulo número 5 de la serie de Otome Game Sekai wa Mob. Una serie que está siendo bastante popular y con razón. De hecho, si miras más adelante en sus volúmenes, la historia se pone cada vez más y más buena. Te invito a que me acompañes para que así podamos hacer el contraste entre ambas fuentes del anime y la novela y darte todos los datos curiosos que estoy seguro que te van a encantar. Así que, mejor acomódate, pues vamos a empezar con número 1. ¿Quién estaba apoyando al príncipe? Básicamente el 90% de toda la escuela que habría apostado. No, el 90 es mucho, el 99%. Leon a lo largo de todos los combates había dicho cosas despreciables, había utilizado lenguaje vulgar y había quedado como el villano principal de esta historia. Entonces, todos los que estaban dentro de este coliseo empezaban a ver al príncipe como el héroe de armadura resplandeciente que finalmente le pondría fin a el mal. No obstante, a pesar de que esa era la perspectiva que se estaba mostrando a través de sus retinas, lo que realmente querían era no perder todo el dinero que habían apostado. Después de todo, incluso muchos se habían endeudado con bancos, habían tomado préstamos a familiares cercanos y habían apostado absolutamente todas sus pertenencias en este encuentro. Si simplemente Leon ganaba, ellos quedarían en la ruina. Y por cierto, el protagonista después les dijo un comentario bastante mórbido que incentivó aún más el odio que sentían por él. Muchachos, no se preocupen, dijo. Más vale que se estudien y se preparen muy bien para la siguiente temporada de exámenes. Si sacan buenas notas, posiblemente la academia rebaje la matrícula para que todos puedan seguir estudiando el próximo año, dándoles a entender que a partir de ese momento la mayoría de todos serían completamente pobres. Número 2. Efectivamente, el príncipe Julius sería el más fuerte de entre los 5 nobles que se enfrentaron a Leon, y habían varias explicaciones: el tipo de combate, la forma de movilidad y sobre todo la técnica que estaba utilizando con su armadura. Vimos de que por un momento empezó a salir como un fuego azul desde su espalda, pues el príncipe, marcándose la 15-20 de Mikasa de la primera temporada de Shingeki no Kyojin, estaba llevando más allá del límite las capacidades de su armadura. Ejerciendo una gran tensión sobre su armadura, fue capaz de overclockear. Bueno, lo que hacemos con los procesadores de los computadores para hacer de que ésta incrementara su rendimiento y fuera muy superior a la de sus anteriores contendientes. Cosa que, aunque sorprendió por un momento a Leon, no lo preocupó para nada, pues a final de cuentas su armadura aún era mucho más poderosa. Número 3. De las legendarias frases del anime que podremos escuchar, la de Leon: ¿qué se siente atormentar a las personas y demostrar un gran poder para humillarlos? Respondiendo: es la mejor sensación que podríamos tener. Pero habían varios argumentos que él escupió al momento de decretarla, como por ejemplo el hecho de que todos y cada uno de ellos, quien anteriormente había enfrentado, cuando se paró en medio de la plaza para defender a Angélica, lo miraron con bastante desprecio, como si fuera un don nadie, una basura. Y ahora los papeles se habían invertido. Este miraría a quienes lo despreciaron de la misma forma como ellos lo hicieron alguna vez. Y también devolverles un poco el pan de su propia panadería, un poco de su propia medicina. Ellos atormentaban a los débiles aunque no se dieran cuenta, y eso era lo peor. Cuando confrontaron a Angélica y le desafiaron los 5 a un duelo, esta estaba completamente indefensa. Y ahora, ponerlos en una posición en donde todos estaban indefensos y abusar de ellos era sencillamente gratificante y magnífico. Esa sería una explicación más detallada sobre todos los sentimientos que tenía Leon en su corazón. Número 4. De hecho, Leon le gritó al príncipe varios comentarios que no alcanzaron a ser animados por completo, como por ejemplo, después de decirle que él nunca habría sido vendido por una anciana hacia mujeres pervertidas, ni que tampoco ha tenido que rogarle a las chicas, pues todas ellas siempre se acercaban a él como si fuera un imán. De repente empezó a arrojarle otros comentarios más, como por ejemplo de que este príncipe, por el mero hecho de haber nacido en la realeza, su vida jamás ha corrido peligro, jamás ha tenido que adentrarse en una
mazmorra sin ningún tipo de seguro, en donde la delgada línea entre la vida y la muerte se encuentra solo en un parpadeo. Jamás ha tenido que sentir toda la tensión de la muerte tan cerca. Jamás ha tenido que ir a un campo a arar la tierra, preparar sus propios alimentos, y ahora viene aquí a decirnos una cátedra sobre el verdadero amor cuando ni siquiera sabe ni mierda del mundo real. El comentario que más lo ofuscó fue cuando él le dijo: tienes suerte de poder coquetear con cualquier mujer que se te dé la hijuemadre gana, predestinado con un compromiso de tener una buena esposa que se ha dedicado sola y exclusivamente a ti. Jamás podrás entender lo que nosotros, los humanos, los mortales normales, tienen que pasar para poder conseguir una esposa y resignarse a compartirla con otras 7 hombres. Aquí el príncipe demuestra aún más su ignorancia y le dice: pero todos son libres de escoger a la persona que quieran según su amor. Y después de decir esa palabra libres, Leon se enfureció mucho más, se empezó a emputar más y le dijo que realmente él no entendía nada del mundo real. Puede que seamos libres, pero a final de cuentas tenemos que conformarnos con lo que la sociedad nos obliga a tomar. Pero bueno, es algo que un estúpido como tú jamás va a entender, pero desde lo profundo de mi corazón rezo que lo logre hacer. Número 5. Lo siento, no estoy muy seguro, pero creo que el anime jamás ha hecho mención hasta el momento. Resulta de que María es la hermana menor de Leon en el mundo anterior, es decir, de donde provenían, de Japón. Esto realmente no es spoiler, pues lleva todo el volumen 1 insistiendo en este tema, ella quejándose de cómo este protagonista se parece bastante a su hermano, tanto en su forma de ser, su forma de hablar, las acciones que toma, y por eso lo odia tanto. También se la vive quejándose sobre que es por culpa de su hermano, por morir de una forma tan absurda y prematura que su familia le diera la espalda. Además, mencionándole de que este juego era tan difícil que obligó a su hermanito a que lo completara por ella bajo extorsión. Al final, de la manera en la que ella murió fue bastante miserable, atrapada en un mal matrimonio, completamente infeliz y sin ningún centavo, echándole la culpa a su hermano difunto que había fallecido hace más de 5 años. Número 6. El príncipe Julius grita a toda la audiencia que este duelo no terminaría a menos de que uno de los dos muera. Había utilizado su posición como príncipe para obligar a los jueces de que ellos no intervinieran sin importar las circunstancias. Pero verán, cuando él hizo esta afirmación, su armadura se encontraba en pésimas condiciones. La batalla anterior con Leon la había devastado bastante, no tenía ninguno de los dos brazos. Había utilizado los cañones que tenía en su espalda, agotando todas sus balas y básicamente toda la pintura estaba rayada. Solamente estaba a unos cuantos putazos para que finalmente cayera al suelo. Esto demostrando mejor la situación en la que se encontraba. Frente a una situación de derrota inminente, prohíbe terminar el duelo por falta técnica, y la única forma de hacerlo sería asesinándolos. Leon, evidentemente, si fuera medio listo, no cometería regicidio y se vería en la obligación de rendirse. Y aquí es cuando el muchacho le dice: oye, pero ¿qué mierda estás diciendo? Proponiendo algo cuando evidentemente vas a perder. ¿Es que acaso estás pidiéndome que yo renuncie? Vamos, si me lo dices de favor, puede que lo haga. Por favor, pídemelo, de rodillitas, y te haré el favor, te perdonaré y me resignaré a abandonar el duelo. Pídemelo. Número 7. Por cierto, Leon también dijo un comentario bastante miserable que se ganó completamente el odio del escenario. Y fue cuando él dijo: mira, la verdad, príncipes, todos ustedes me parecen jodidamente débiles, muy pero muy débiles. Al principio estaba cauteloso ante ustedes, pues mostraban tanta seguridad y tanta fuerza que pensé que esto sería más difícil, pero a final de cuentas yo muy bien podría haberlos acabado a todos al mismo tiempo. Realmente esto para mí es una pérdida de tiempo y estoy sintiendo que si sigo combatiendo contra ustedes me habré convertido en una persona que abusa de los débiles. Y claro, al decirle de una forma muy argumentativa que absolutamente todos eran débiles, incluso él, el príncipe, se emputó aún más. Ni siquiera era capaz de resistir las provocaciones de un pueblerino cualquiera. Número 8. La cantidad de oro que había reunido Leon ante el Redgrave, el duque de esta región, era asombrosa. Era bastante, era el resultado de la apuesta que había realizado por su victoria. Aproximadamente deberían haber ahí alrededor de 1200 monedas de oro y blanco.
Y por cierto, si tuviera que comentar acerca de otra curiosidad de esta escena, es que ya habría pasado por lo menos 2 o 3 semanas desde el enfrentamiento que había ocurrido entre Leon y los príncipes. Luego, la novela nos sitúa rápidamente de un capítulo a otro a el principio de las vacaciones de mitad de semestre. Angélica, muy amablemente, le ofreció a Leon estadía en su finca dentro de su ducado para que él pudiera hablar directamente con el jefe principal y así poder llegar a un acuerdo sobre lo ocurrido. Número 9. Ahora tenemos algo que pasó justo después de los problemas de Angélica con la escuela. Recuerdan de que ella, cuando desafió a María, nadie la apoyó, ni siquiera las personas que supuestamente eran sus subordinadas o compañeras fieles, pues ellas posteriormente enviaron a el ducado varias cartas pidiendo disculpas, también solicitando audiencias con la cabeza de la familia para poder excusarse sobre lo sucedido. Y aquí es cuando el Redgrave dice: les voy a enseñar qué es enemistarse con un duque. Se nota que estas personas son bastante estúpidas. Tengan en cuenta también que Redgrave es un apellido bastante importante en el mundo de Otome Game Sekai, pues este mundo, más bien este país, estaba completamente en estados perpetuos de guerras civiles internas. Cada señor feudal tomaba por su bando y decidía hacer lo que quisiera. No obstante, había un señor que se dedicó a unirlos a todos, este era el duque, y al final logró hacer de que todos ellos respaldaran a un mismo señor, a un mismo rey. Por eso, enemistarse con él es lo mismo que botar por la ventana a el aliado más poderoso que dispones entre tus filas. Número 10. Olivia estaba decolada. Realmente Angie había ofrecido la estadía a Leon y Olivia, aprovechando el canallazo, dijo: oye, también puedo ir para acompañarte, pues para que no estés sola y poder hablar como amigas. Y ella le dijo: bueno, sí, ven, acompáñanos. Esto condujo a lo otro cuando el duque le ordenó a su hija ir a descansar un tiempo en la isla de Leon, pues ella por adición también se pegó. Por cierto, ¿recuerda el momento en el que Sola aparece dentro de la mansión del varón en la isla flotante y empieza a decir qué es todo este alboroto y quiénes son todas estas personas? Pues en la novela ella estaba a punto de iniciar una pelea con los sirvientes del ducado, pues ella empezaba a darles órdenes y a tratarlos por debajo, pero estos ni siquiera la determinaron, cosa que la enfureció, gritándoles: solo son meros sirvientes, ¿por qué no se ponen a las órdenes de su señora? La escena se seguirá desarrollando hasta el momento en donde aparecería Angélica delante de la madre de Leon. ¿Sabían ustedes que en el momento en donde Sola miró por primera vez a Angélica, empezó a desprestigiarla, a tratarla como si fuera mera basura, como si no fuera nadie importante, hasta que finalmente ella se tomó la molestia de presentarse y esta, muy apenada por sus acciones, retrocedió rápidamente, hizo una reverencia elegante y pidió excusas por todo lo que había dicho. Y luego de enterarse de que Angélica se iba a quedar durante varios días de una forma indefinida, Sola decidió escapar de este lugar. Corrió lo más rápido que pudo, se llevó a sus hijos y volvió a la capital sin mirar atrás. Y bueno, héroes, desafortunadamente esos todos son los datos que podría ofrecerte en esta madrugada. Si te gustó el video, por favor dale like, me gusta y comparte. Este fue tu amigo y buen vecino el viejo Miguel y te desea una feliz noche, mi hermano. Adiós.